Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Vamos a dar inicio a esta sesión que es bastante importante. Yo sé que hay muchas personas esperando que hablemos de este tema. Sé que hay mucha necesidad, tenemos mucho matrimonio en esta etapa, en nuestra iglesia. La evaluación que hicimos al principio del ministerio era el tercer tema más importante, porque tuvo más votos. Lo que nos indica entonces que hay una necesidad que tienen muchos matrimonios de conocer sobre esta etapa, tener un poquito más de conciencia, pero también quizás de aclarar sus dudas, inquietudes, y como le dije en el grupo, vamos a tratar varios aspectos aquí, pero queremos dejar un espacio, más que todo, para poder conversar con ustedes sobre lo que están pasando, lo que están viviendo, y lo que tengan preguntas o inquietudes sobre esta etapa también. Algunos no tienen hijos todavía, pero quizás tengan algunas preguntas, que podamos tener un pequeño conversatorio al final. No vamos a tener, por eso, dinámicas, simplemente vamos a entrar al tema que estamos. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente como matrimonios, aprendiendo juntos como familia sobre todo lo que tiene que ver con esta etapa en la que nos encontramos de la crianza, Señor. Sabemos, Padre, que tenemos una responsabilidad delante de ti y estamos buscando hacer lo mejor que podemos, reconociendo nuestras limitantes, que realmente no podemos pensar hacer todo bien, pero sí, Señor, con el deseo de hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas a lo mejor que podemos, que es nuestro mayor deseo. Así que oramos para que nos puedas usar a través de mí en esta sesión, y también, Padre, que nuestros hermanos puedan ser edificados con lo que todo esto en sus corazones y con la experiencia que hemos vivido como esposos, con nuestros hijos pequeños. Así que te pido sabiduría, pido, Señor, que el Espíritu Santo nos esté guiando en este tema de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mes pasado iniciamos mirando las etapas del matrimonio, comenzamos viendo el matrimonio sin hijos. Vimos básicamente cuáles son las virtudes que tiene esa etapa, cuáles son las bendiciones que tiene, también los desafíos que presenta un matrimonio cuando está comenzando en los primeros años de adaptarse, acoplarse, pero vimos que realmente es una etapa maravillosa donde tenemos oportunidad de hacer muchas cosas con libertad y disfrutar del privilegio que nos brinda separarnos de la autoridad de los padres. En esta noche queremos hablar entonces de la siguiente etapa donde se encuentran los matrimonios luego de tener hijos. En este caso vamos a estar hablando de tener un hijo, ¿verdad? Que así inicia todo. Entonces, esta noche nuestro tema es el matrimonio con niños pequeños. Lo primero que vamos a hablar es la preparación para esta etapa. Todo matrimonio tiene que prepararse para la etapa de la crianza. Ustedes saben que en consejería normalmente hablamos de lo importante, si es posible, que la pareja tenga un tiempo primero de matrimonio para comenzar a educarse, a acoplarse, instruirse sobre lo que es la crianza de los hijos, ¿verdad? Tocando el tema. Es una etapa maravillosa cuando están los hijos, pero es una etapa que debe ser aprovechada. No podemos pasarnos los años disfrutándonos sin hablar de las cosas que son importantes, independientemente que tengamos o no tengamos hijos. Pero sabemos que si vamos a tener hijos. Pero independientemente de eso, la pareja tiene que conversar en esos años de matrimonio, en esos primeros años de matrimonio, sobre el tema de la crianza de los hijos. Leer la Biblia y otros recursos prácticos que apunten a la crianza es sumamente importante para el matrimonio. Documentarse sobre algunos aspectos importantes sobre la crianza y el impacto que tienen los hijos al matrimonio, establecer una dinámica de apoyo, sobre todo con los esposos, ¿verdad? Vamos a tener un hijo, cómo lo vamos a hacer, entre tu horario, entre mi horario, entre mi rutina, iniciar ese proceso de conversación, porque en esa etapa nos estamos como poniendo las zapatas, como decimos, antes de que llegue ese niño. O sea, yo entiendo que el matrimonio con niños pequeños inicia con el matrimonio, los esposos,
hablando, conversando ya sobre cada una de estas cosas. Sabemos que la esposa va a tener que sacrificar muchas cosas, sobre todo, ¿verdad? En esta etapa del niño, cuando llega, entonces tiene que también haber una preparación mental, emocional para enfrentar la etapa de la crianza. Ahora bien, vamos a hablar de cuando ya ese niño llega y cuáles son las cosas que comienzan a ocurrir inmediatamente en el matrimonio. Sí, cuando ya Y lo primero es preparar, sí, la teoría, prepararnos. decía mi abuela, ay, para tener un muchacho solo hay que tener, y ya, eso no hay que parirlo. Eso es lo que ella decía, porque ella ya estaba desesperada, ella quería que tuviéramos un niño. Y yo decía, abuela, hay que aprender, hay que... En mi tiempo no se usaba eso. Ciertamente en su tiempo no se usaba eso, pero ya estamos en otra etapa. Hemos traspasado la línea del tiempo y aprender es importante. Quiero hacer, antes de entrar a la parte ya del primer hijo, esta observación en cuanto a leer la Biblia y otros recursos prácticos que apunten a la crianza, porque a veces creemos que es leer Biblia para ser mi devocional, pero es leer la Biblia para nosotros buscar los principios bíblicos que apuntan a la crianza, cómo se cría a la manera de Dios. Y en segundo lugar, los recursos prácticos que nos llevan a asuntos más tangibles del día a día. Bien, porque en la Biblia tenemos que buscar unos principios, sacar, o sea, nosotros tenemos que meternos con la palabra y hacer un estudio, aunque no sea profundo, pero tú tienes que buscar. ¿Cómo era que se hacía? ¿Cómo Dios establece que se hacen las cosas? ¿Cuáles son sus principios? Y esa debe ser la autoridad para poder hacer ese proceso de crianza. Y aunque hoy vamos a hablar del matrimonio con hijos, no nos vamos a detener específicamente en el tema de la crianza, pero es importantísimo tener eso pendiente, porque los hijos implican crianza. Entonces uno tiene que hacer un ajuste a nivel mental y buscar a donde tiene que buscar, porque ahora hay muchísimas corrientes por ahí que están diciendo 1000 cosas. Entonces, ¿a qué yo me voy a aferrar? ¿Qué yo voy a utilizar? ¿A qué se refiere la crianza respetuosa? ¿A qué se refiere la crianza positiva? ¿Y qué dice Dios versus todos esos conceptos? Ya, eso es importantísimo. Entonces, ahora vamos para donde el primer. Bien, desarrollar una sólida estructura de amor y de autoridad. Jonathan aquí puso entre paréntesis que nosotros le llamamos la barandilla en el puente. En el libro que Jonathan tiene por ahí, habla de eso, en el de Pastoreando el Corazón, hablando del círculo de seguridad, hablando de que usted cuando pasa por un puente, bueno, cuando usted viene en la autopista y se encuentra con muchísimos lugares, por la gracia del Señor, hoy precisamente, yo pude sentir una sensación de más seguridad en algunos tramos que están en construcción, en camino de La Vega para acá, porque ellos hicieron los muros del medio, pero mientras tanto uno iba por la carretera y uno iba con miedo, porque entonces tú tienes un desnivel en la carretera y tú tienes todo el que viene en la vía contraria de aquel lado, pero ahí no hay nada que te diga a ti que te va a contener si tú te vas para el otro lado. Entonces tú tienes las líneas dibujadas, pero tú no tienes a los lados nada que te resguarde. Entonces es lo mismo en el caso de los hijos. Nosotros vamos a desarrollar una sólida estructura de amor y autoridad. Amor, control. Amor, autoridad. Amor, límites. Para poder entonces manejar de manera eficiente la etapa del primer hijo en el matrimonio que hace poco la basura. Sí, la idea con este concepto de amor y autoridad es que como esposo, cuando llega nuestro primer hijo, nuestro hijo tiene que encontrar esto en casa. Todos nuestros hijos tienen que identificar que hay un ambiente de amor, de cuidado, protección, y hay un ambiente de autoridad. O sea, el hijo tiene que saber que en casa, papá y mamá son los que trazan las normas y las hacen. O sea, autoridad no es ponerle reglas a los hijos. Y decirle, no hagas esto, haz lo otro, o hablarle duro. No, tú haces esto. Eso no es autoridad. Autoridad es un ambiente
donde nuestros hijos pueden identificar que ciertamente cuando papi y cuando mami hablan, saben que es una instrucción seria, saben que hay que cumplirla y obedecen la autoridad. ¿Qué? No es dar pela, no es dar boche, no es andar gritando en la casa. No es eso. Así como el amor, ellos lo perciben y lo reciben, ellos deben de percibir y recibir la autoridad. Y la autoridad, como decían antes, los padres antes solamente los veían. Eso es un respeto. No, mi mamá no me veía y yo lo sabía. ¿Por qué? Porque la autoridad es eso. Yo no tengo ni siquiera que hablar, ni tengo que gritar. O sea, ya hay una cultura, hay una manera de nosotros manejar a nuestros hijos que ellos tienen que entender el lenguaje corporal, deben entender mi cara, deben saber mis palabras. O sea, autoridad, yo puedo decir, mira, ¿qué es eso? Y darle para por ahí y ellos haciendo lo mismo. No, él tiene que mirar y yo tengo que asegurarme que si yo le dije a él que no va a hacer algo, yo tengo que hacer que eso se dé. Y la mejor forma de eso es, se le pone enfrente, usted se queda ahí para que él haga lo que usted le hace. Él tiene que mirar que papi y mami están ahí, de verdad, dando una orden, una instrucción para cumplir. Pero y también, o sea, esa autoridad no es solamente uno que la ejerce, sino que los dos miembros de la pareja, los dos padres, están de acuerdo. Así que cuando el hijo percibe este ambiente, esta atmósfera, él sabe que hay alguien que está a cargo. No importa si es mami, si es papi, es así, de esa forma es que va, por esa línea que nos vamos a ir. A mí yo me reía muchísimo con Abigail, porque ella a veces me decía, es que si yo te lo cuento a ti, entonces papi también lo va a saber, y yo no sé que lo va a saber, pero bueno, si es algo que tu papá necesita enterarse, ahora si es algo entre chicas, algo muy privado, pero ella todavía un poco muy pequeña, ahora ella tiene cosas que son como de chica, y tal vez tú dices, bueno, y depende de lo que sea, pero ellos dos saben que mami y papi están enterados de todo, porque mami y papi son los que manejan el asunto en la casa, ellos son los que tienen que estar enterados de lo que está pasando, entonces que ellos puedan leer eso es importante, y eso uno no lo logra si uno no lo establece previamente, porque no es en la marcha que lo vamos a hacer, es que nosotros tenemos que estar claros de que hay que estructurar eso, de que tenemos que tener las pautas, las reglas, la dirección, ¿cómo lo vamos a hacer? Y los ambientes de amor. ¿Cómo vamos a cultivar el amor de nuestros hijos? ¿Cuáles son los ambientes donde nosotros vamos a desarrollar ese amor con ellos? Compartir, tiempo de calidad, jugar con ellos, tener tiempo a solas, tener hablando de un hijo, pero tener tiempo como papá, tener tiempo como mamá, individual, eso es sumamente importante. Otra cosa es que el primer hijo normalmente nos genera más carga. Puede que conocemos muchas cosas. Por eso dice que el primer hijo, todo el mundo, el primer niño es una locura. Y un corre, y un huye, y tú no sabes, tienes que hacer con él, no se puede permitir, pero es una fiera, de tu casa y ya. Pero el primer hijo normalmente en la pareja, en el matrimonio, genera carga, porque no sabemos, desconocemos muchas cosas de qué vamos a hacer con un bebé que no habla muchas veces en los primeros meses del niño, no habla, no sabemos qué interpretar, nunca hemos tenido un hijo, entonces como que hay que comenzar a descubrir esa etapa y normalmente la pareja se carga mucho con estas cosas. Bien, otra cosa, con el primer hijo, es que el matrimonio maneja mucho estrés ante todas las situaciones que se generan con el niño. Es cotidiano eso, en los papás que tienen el primer hijo, que todo le genera una histeria sobrenatural, como que tú piensas que el mundo se te va a acabar. Entonces, a veces esto también nos provoca el desconocimiento y el centrarnos mucho en el ídolo del yo. O sea, ¿qué van a decir si este niño se comporta de esta manera? ¿Y cómo lo voy a...? Cuando realmente nos debieran preocupar otras cosas. Entonces, es común que en esta etapa de hijos pequeños, del primer hijo pequeño, los matrimonios manejen situaciones de estrés. Cuando se dan casos que ameritan una atención especial o cuando se dan situaciones que nosotros no sabemos manejar muy bien. Otra cosa es que el matrimonio con el primer hijo tiende a sufrir mucho.
Esto genera en los padres un cambio de agenda enfocado en el hijo. Entonces, la relación matrimonial con el primer hijo, la tendencia es a descuido o a destruirse. Hay estudios que revelan que después que llegan los hijos en el matrimonio, el porcentaje de divorcios se incrementa considerablemente, porque el matrimonio pasa de ser matrimonio a ser solamente familia. Y muchas veces las esposas que están en el rol de la maternidad, cuidando, amamantando, limpiando, cuidando al niño, pues se olvidan del esposo prácticamente. El esposo tampoco sabe cómo manejar eso, se aísla de la crianza. Por eso a veces los varones no entran tanto en la etapa temprana del niño en la crianza, y el matrimonio se comienza a sufrir, porque la agenda del matrimonio gira alrededor del niño. Y todo es el niño, todo es el niño, todo es el niño, todo es el niño, y entonces el matrimonio comienza a sufrir grietas que pueden provocar separaciones por diferentes razones, incluyendo el descuido de la intimidad, el descuido de la atención, de la caricia, de las palabras de afirmación. Todo eso no nos tiene enamorados cuando están los hijos, que tenemos el tiempo para hacer. Cuando llegue el niño, muchas veces, cuando tenemos agenda centralizada en el niño, el matrimonio sufre. Pero hay algo que pasa en esa parte que tiene que ver con el cambio de mentalidad. Ya no somos tuyos, ya somos nosotros. Y a veces el deterioro viene precisamente porque yo no interpreto de una manera correcta la etapa en la que estamos. Si estamos con un niño recién nacido, no podemos pretender que nosotros vamos a tener un sueño placentero, porque eso no es verdad, eso es incierto. La mamá se va a levantar, va a dar el seno, hay que sacar gases. Entonces, papá no puede estar incómodo porque el muchachito que estaba llorando, que la mamá se tuvo que levantar, no, levántese también y ayude con el proceso. Yo recuerdo en mi primera, con la experiencia con Abigail pequeñita, y siempre recuerdo ese gesto con mucho aprecio, y es que yo amamantaba a Abigail en la noche, pero Jonathan se levantaba. Después, o sea, mi turno era darle la teta, y el turno de él empezaba cuando yo terminaba, y él iba a sacar los gases y a finalmente ponerla a dormir. Entonces, eso es el entender en qué etapa que nosotros estamos. Porque no puede ser que tú me demandes o que yo te demande algo que no se puede dar en ese momento. No todo, el matrimonio no pasa a ser hijocéntrico, porque eso es un problema. Pero los padres tienen que entender en qué etapas están y cuáles son los cambios que están enfrentando para poder entonces manejar de una manera saludable el proceso, la transición de ser docente libre a tener ahora una responsabilidad bajo nuestras manos de una forma tan comprometedora como a tener un muchacho chiquito. O sea, no es cualquier cosa, no es un perrito, es un niño. Y eso implica muchísimas cosas. Entonces, el matrimonio en esa etapa debemos siempre revelar de qué tanto está sufriendo. Va a sufrir, porque no es lo mismo. O sea, inmediatamente te cambian tu rutina, tu dinámica matrimonial. Ya hay un cambio, hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una pérdida. ¿Cómo vamos a manejar lo que está pasando? Porque es comprender dónde estamos, pero también disfrutar dónde estamos. Pero para eso va a haber una conexión y una comprensión de lo que estamos haciendo. Otra cosa que ocurre en el matrimonio cuando llegan los primeros hijos es que viene la cercanía o el acercamiento de los padres nuevamente al núcleo. O sea, ustedes saben que el matrimonio, como siempre yo les digo a ustedes a todos los casados, comienza cuando se separamos de los padres, ¿verdad? Y tenemos sesiones de eso, a veces cuando somos padres que vemos que están muy cerca de los hijos, explicando que hay un rompimiento de autoridad que ya se desvincula esa autoridad. Pero, ¿qué ocurre? Con el primer hijo, y si es el primer nieto, peor todavía, díganme lo mismo, hay un enganche abuelístico que invade nuevamente, entonces, lo que ya quizás como matrimonio es posible. No hemos separado, pero llega el nieto, entonces ya papi y mami ahora ejercen o vienen nuevamente a acercarse con la idea de ejercer esa autoridad. Y no es peligroso. No, eso es descaradamente.
Sí. que ellos lo hacen. En esta ocasión ellos no van a ir ni que sutilmente, no. Ellos van a ejercer, van a querer ejercer la autoridad sobre la vida de ese hijo, pero sobre todo comienzan a incidir en la vida del matrimonio de esa familia. Entonces, la pareja tiene que aprender, por eso, es la importancia de tener un acuerdo, de tener claro qué es la crianza, cómo vamos a manejar el tema de los abuelos, todo eso debe de conversarse, porque es natural. Y no podemos tampoco prohibir a ellos el amor, la pasión y la entrega y la opinión que ejerce sobre la vida de nosotros y nuestros hijos y lo que estamos queriendo hacer. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, tuvimos muchas dificultades con los familiares porque, por ejemplo, Ana y yo queríamos que nuestro hijo tomara los celos hasta los 6 meses. No se pudo por cuestiones de salud, pero nuestra herramienta siempre fue esa, como queríamos eso. Pero la familia ya, después de los 4 meses, no, pero ya tú puedes dar mucho ahorita, no, pero tú puedes hacer. O sea, comienza nuevamente a ejercer esa autoridad. Y no podemos perder de vista, somos un matrimonio, no estamos bajo autoridad de los padres. Si nosotros queremos hacer algo con nuestro hijo, que eso lo vamos a hacer, tenemos que respetarlo, pero también tenemos que protegerlo. Tenemos que cuidar la crianza, porque cada papá, yo siempre digo que la vida te da la oportunidad de ser el padre que tú siempre quisiste tener. O sea, todos los que somos padres tenemos la oportunidad ahora de ser el papá y la mamá que nosotros queríamos. Entonces, si yo quiero hacer con mi hijo esto o cualquier cosa que yo entienda, yo tengo que proteger con mi esposa esa crianza y no permitir que esa autoridad pueda ejercer sobre la crianza o el matrimonio, porque ustedes saben que de la crianza pasa el matrimonio. Entonces, tenemos que cuidar de que el hijo, el primer nieto, no sea la causa nuevamente de conectarnos a la autoridad de los padres. Y aprender a, ¿cuáles son las cosas que más entusiasman? Porque hay cosas que uno las goza con ella. Si usted está en su casa y su hijo está plácidamente en la casa de un abuelo, obviamente si debe de refresco, si come luz, si debe de estar con ese mueble, ese es el problema suyo. Ahora, cuando están en su casa, tiene que hacer que ellos entiendan, no, así es como lo hacemos. Lo de abuela es la excepción. En mi casa funciona de esta manera. Y créanme que si usted se lo enseña, si usted se enfrasca en enseñar a sus hijos esas cosas, logra el cometido. Porque cuando tu hijo va a la casa del abuelo y el abuelo le pone en la televisión los muñequitos que la mamá le dijo que no puede ver, entonces el niño le dice, es que mi mami no me deja ver eso. Pero tiene que haberlo aprendido. Si no, no lo va a procesar. Y ahí la importancia de las rutinas y las estrategias que usamos en la crianza con nuestros hijos. Cumplir con esas rutinas, cumplir con la definición, las estrategias que vamos a enseñarles a ellos sobre los muñequitos, sobre las malas palabras, sobre todas las cosas, es sumamente importante para que nuestros hijos, entonces, donde quiera que estén, eso que dicen a ver, por ejemplo, Vidal lo hacía. Su abuela en la capital con un muñequito y ella decía, mami, déjame eso. Mami, no puede hacer eso. Pero ellos salían de la casa con la estructura. O sea, si en la casa no hace una buena estructura, como dice, no importa que en el mundo estén hablando de homosexualidad, que estén hablando de eso, ¿qué? Si yo estoy hablando en mi casa con mis hijos de la homosexualidad, estoy hablando de mis hijos de lo que sea, de la delincuencia, de los muñequitos, de la canción, si yo estoy haciendo mi trabajo en casa y yo van a salir allá afuera, no sé si van a ser por seguro que se van, pero ellos van a tener un esquema de valores que les permite decir sí, no a muchísimas cosas. La mayoría de cosas van a rechazar por lo que nosotros hacemos en casa. Bueno, el matrimonio debe definir, hablando de rutinas y de estrategias, pues definir estas cosas de manera puntual para poder cumplir de manera eficiente con su rol de padres sin descuidar el bienestar de su matrimonio. O sea, nosotros debemos crear una estructura, nosotros debemos poner límites, tener unas estrategias para poder hacer bien nuestro trabajo como padres sin perder de vista que debemos guardar nuestra relación de matrimonio de forma primaria. Porque no puede ser que cuando los hijos llegan, todo se acaba. Hay cambios, pero usted tiene que hacer los ajustes. ¿Verdad que sí, sabemos? Hay que hacer los ajustes. Entonces, hay que hacer los cambios pertinentes para entonces usted no perder lo que usted tenía antes, que era el matrimonio.
¿De acuerdo? También deben definir y ponerse de acuerdo en las instrucciones y correcciones que ustedes van a hacer, basados en los principios y valores que los definen. ¿Por qué puse principios y valores que los definen? Porque en el caso de nosotros, ¿cuáles son los principios y los valores que nos definen nosotros? La palabra. O sea, los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Eso es lo que debe primar. Ahora, el que cree en otra cosa va a usar otro método y puede ser que le funcionen algunas cosas. Pero nosotros tenemos la palabra de verdad que nos da una instrucción absoluta. Y a eso es que nosotros debemos apelar. Entonces, todo lo que se va a hablar, todo lo que vamos a corregir, todo lo que vamos a instruir en referencia a Dios, a su creación, a la palabra, a la oración, a la iglesia, somos nosotros que debemos definir cómo vamos a hacer eso. O si lo vamos a hacer. Hay gente que en definitiva no le presta atención a eso, pero si estamos regidos por los valores cristianos, los valores de la Biblia, nosotros tenemos que llevar a nuestro hogar de manera práctica esa verdad. Porque es imposible, mis hermanos, que funcione si usted no aplica lo que usted conoce. Entonces hay un compromiso previo de nosotros como padres. Yo no puedo instruir a mis hijos en los principios, los valores cristianos, cuando yo como papá, como mamá, no me estoy ocupando de mi vida espiritual. Y a veces nosotros lo podemos, que somos cristianos y vamos a tener una crianza cristiana. Eso no es así de todo. ¿Cómo es? Yo tengo que instruirme. Yo tengo que todos los días también estar conectado a la fuente de la palabra, conectarme a la voluntad del Señor, para yo poder entonces, durante el día, durante cada hora de que hacer mis hijos, instruirles en la verdad que Dios realmente tiene en su palabra. Pero yo tengo la palabra fresca aquí, para poder instruirles. Las preguntas van a estar al final. Sí, vamos a ver la pregunta. En este apartado, nosotros señalamos algunas cosas que se pueden hacer con los niños, como orar con ellos, pintar, hacer historias bíblicas, utilizar masillas, de manera que usted lo pueda llevar al contexto de la verdad de una manera atractiva para su edad. Eso es el caso de los que son más pequeñitos. Cuando son más grandes, pues entonces usted lo pone a leer, le hace preguntas, y déjenme decirles que eso tiene un efecto importantísimo en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos 2 adolescentes ya, y hace unos cuantos meses tuvimos una situación en la que uno de nuestros hijos, Jeremías tuvo que hacer un estudio bíblico, porque él había tenido una situación en el colegio. Entonces, ¿de qué manera lo manejamos? Aparte de la corrección que se le dio, se le asignó una responsabilidad. Él ese día tenía a cargo hacer el devocional familiar. Y yo lo vi que se pasó la tarde entre buscar por aquí, buscar por allí, hacer por aquí. Yo lo veo y busca un huevo y lo pone aquí, lo pone allí. Llegó la hora del devocional. Señores, Jeremías me sorprendió a mí. Jeremías me sorprendió, me impactó de una manera tal que yo luego usé la estrategia con un niño en el colegio, no aplicando los mismos principios que él, pero sí usé la estrategia. Y cuando él viene, él arma su yenga en la mesa, él marcó unas piezas, él buscó su texto bíblico, él hizo sus aclaraciones, anotó lo que él quería compartir, nos puso a leer, hizo las preguntas del lugar y después hizo la parte práctica, atractiva, divertida, que fue la del juego. Y cuando empezamos a jugar, él entonces nos decía, había algunos que tenían una marca diferente, y cuando preguntamos, él decía que eso reflejaba que cada día nosotros tomamos decisiones que pueden construir o destruir. O sea, para mí eso fue como, en serio. Y realmente yo veo que vale la pena invertir tiempo en enseñarle a ellos estas cosas y ponerlos a ellos en contacto con la palabra desde pequeño, porque no es ahora que Abigail y Jeremías conocen de la palabra, sino que desde siempre uno viene instruyendo. Entonces al final usted ve que eso tiene un impacto. Uno sigue orando y pidiendo al Señor que guarde sus corazones, pero mientras estén bajo nuestra tutela, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y eso se refleja en la vida de nuestros hijos cuando están siendo instruidos en la casa. El hecho de que nuestros hijos lo bajaran antes del tiempo, que ellos hicieron su huelga y estaban en el colegio, porque la maestra decía que ya ellos se lo que estaba ahí, es un reflejo de la instrucción que recibieron en casa. Entonces, si nosotros invertimos tiempo en nuestros hijos para enseñarles, eso se va a reflejar en sus vidas.
Pero esa disciplina, ese compromiso, esa rutina, comienza con nosotros, como matrimonio. Y eso tiene un peso, por eso es que el matrimonio, cuando llegan los niños, tiene una transformación, hay un cambio. Pero es a nosotros que nos cambia. O sea, primero cambió a la criada de ahí, que fue la primera hija, fue a nosotros dos. O sea, eso no cambió la vida espiritual, nuestra rutina, nuestro compromiso. Orar con nuestros hijos, o sea, orar con mis hijos, es una tarea diaria que yo tengo como papá. O sea, yo puedo dejar de orar por la iglesia hasta por mí, pero por mis dos hijos yo no tengo que orar. Ningún día, créanme, ningún día. O sea, mi oración fija, más que por mi necesidad de otra vez, es por ellos. Eso te cambia a tus hijos, te cambian a ti como matrimonio. Y realmente edificación trabajo, glorificación. Entonces vamos a ver cómo pasa, eso con un hijo, ya hay toda la transformación del matrimonio, pero luego vienen quizás dos o tres más. Entonces ya ahí la cosa también es un poquito diferente con el matrimonio. El matrimonio tiene ya que tener una estructura clara de cuáles son las demandas y necesidades. La pareja debe conversar sobre lo que harán, esta vez de manera muy intencional. O sea, con el primero te llega y te comienza a inventar, te comienza como a ver qué funciona, qué no funciona, y ¿verdad? Prueba y error. Pero ya cuando viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, se supone que ese matrimonio tiene que tener ya una estructura definida. Tiene que haber hecho saber ese informe. Sí, ya le dio con el primero decir qué hicimos bien aquí, qué hicimos mal, qué tenemos que ajustar. ¿Por qué? Porque la carga ahora va a ser más pesada. Con dos, con tres, la carga es más pesada. Entonces, con el primero, yo no lo mando a pensar ya. Pero ya con el segundo y el tercero, se supone que el matrimonio tiene que desarrollar una estructura intencional. Cuando digo intencional, hermano, de sentarse como pareja, hablar de todo lo que ustedes están viviendo o vivieron ya con el primero. O sea, la carga de un hijo ya la conocemos y tanto es un hijo. Pero cuando llegue el segundo, yo tengo que tratar de analizar cómo hacer con dos. Si con uno nos trasnochábamos, salíamos cogiendo permisos, huyendo. Si no sabíamos cómo instruirte, si no sabíamos, o sea, con dos ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí el matrimonio, con dos o tres necesita obligatoriamente. Ya dijimos que con un hijo el matrimonio se puede levantar, ¿verdad? Con uno hay un cambio tan drástico que si la pareja no es sabia en manejar ese puede haber matrimonio. Con dos o tres, la carga que va a tener el matrimonio es tan grande que si la pareja no está muy bien con hombro, en el proceso de matrimonio ciertamente puede fracasar. Entonces, otra cosa que pasa aquí cuando tenemos más de uno es que la esposa normalmente se desgasta más durante el día y esto implica que necesite la intervención del esposo con la responsabilidad. En la Biblia nos habla mucho del varón líder, del varón que está al frente, del varón que suple. Pero a veces el suplir no es solamente en lo económico, en lo material. Usted también tiene que suplir con su servicio. Cuando hay más de un niño y la mamá decidió quedarse en casa, entonces la carga es bastante pesada. El trabajo de la casa es un trabajo tiempo completo. No hay forma de usted escaparse. No hay manera de usted zafarse de una hora de trabajo. Entonces, la mamá normalmente lleva una carga muchísimo más pesada. ¿Qué necesita la mamá en ese momento? Necesita un esposo que comprenda en la etapa en la que ella está por lo que está pasando. Cuando lo tienen chiquito los dos juntos, igualito, ahí Jeremías no ayudó a hacer diferencia, los dos, un bebé grande y un bebé que caminaba. Un bebé que iba en brazo y un bebé que caminaba. Entonces, eso es mucho. Y pasar el día entero con ellos en casa, haciendo todas las cosas, Jonathan tiene que llegar y aunque venga del trabajo, tiene que intervenir, tiene que ayudar. Es verdad que hay un orden, que hay una manera de hacer las cosas, pero habrá momentos en los que yo voy a necesitar esa ayuda, en los que la esposa va a necesitar esa ayuda. Entonces, algo que deben tener en cuenta es eso. A mayor demanda,
mayor implicación. No puedo ser indiferente. No, es que yo soy el que trabajo aquí, yo soy el que trabajo. No, mi hermano. Tiene que amar a su esposa. Y amar a su esposa implica que usted coge el suave en él. No es que usted lo va a asumir como su única responsabilidad, pero invertirse en hacer cosas que le descarguen un poco a esa persona que usted ama tanto, eso es importantísimo y debe tenerlo en cuenta. No, y recordando que la mujer es un ser emocional, el desgaste de la crianza con las esposas es mucho mayor, porque aunque esté invirtiendo en cosas que le gusten con sus hijos, aunque esté jugando con ellos, aunque esté amándolo, cuidándolo, cocinando para ellos, aunque esté dedicándole un tiempo de calidad, eso le drena, porque todo de la mujer es emocional. Así que aunque él esté dando amor y le esté dando disciplina todo el día, con 2 o 3 muchachos constantes, porque cuando no era amiga de ella, mi mamá es mi amiga ahí, eso va obligatoriamente a nada. Yo te preparo esa vez, muérete en la cama con los dos. El mamá me decía, mira, haz lo que tú puedas. Porque ni siquiera tenía fuerza para decir, que si había días, y ustedes saben que hay días que son muy chulos, que tú estás, pero hay un día que los chamaquitos que tú no puedes ni levantar la cabeza. Entonces, esa es la idea del matrimonio con 2 o 3 niños. Entonces, a la vez dice, no es que tú vas a asumir el trapeado, no, tú vas a fregar hoy, mañana vas a trapear hoy, mañana vas a fregar, el otro día vas a hacer la cena. Siempre, cuando hay más de un niño, el esposo tiene que llegar a hacer, señores, siempre, porque es imposible para otras esposas tener la crianza de 2 y 3 niños durante todo un tiempo. Y eso, estamos hablando de la que tiene la dicha y la bendición de estar en casa. Pero la que se tiene que irse a trabajar y llegar de 8 horas de trabajo, buscar un trabajito en la guardería, 2 o 3 carajitos para el pueblo, después de trabajar con un jefe que ya te drenó toda la emoción y toda la fuerza, meterte en una casa con 3 muchachos a las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche. ¿Cómo esa mujer, cómo esa esposa va a responder a su rol de esposa? ¿O sí? Entonces, esa etapa es sumamente importante que nosotros como esposos, recuerden que Dios nos dice, y le doy la referencia, Dios hizo un hombre porque tiene las capacidades físicas para hacer trabajos arduos. Que nosotros podemos trabajar arduo, más intensamente. Yo puedo llegar a mi casa cansado y llegar a la casa a hacer oficio sin problema. Aunque esté cansado, yo puedo sacar las cosas. Entonces, es sumamente importante que cuando hay más de un niño, nosotros pasemos juntos esa etapa trabajando hombro con hombro. Y no es también que la esposa, yo también. No que nadie pueda echar aquí. O sea, en esa etapa, cuando tú creces, ninguno de los dos puede echarse y hacerse loco o coger los suaves. Porque también pasa que si la esposa descuida su rol y carga al esposo con eso, le va a poner problemas en el matrimonio. Porque tampoco el esposo emocionalmente tiene la resistencia. Uno se pone loco cuando a veces me dejan con los muchachos, o ya a la hora, y yo me loco. Entonces, no es ni que, no, tú puedes quedarte con los muchachos, que se yo que no hagan eso. No, y era algo como muy bien sincronizado. Yo recuerdo que en el 2015 fue en el año que, después de ya mucho tiempo, yo volví otra vez a estudiar, hice la maestría, pero eso fue muy pensado. O sea, el viernes es en la tarde, entonces vamos a hacerlo de esta manera, vamos a organizar de esta manera, tú puedes quedarte en este momento, y eso fue como algo que tuvimos que ensamblarlo muy bien para poder hacerlo, porque yo estaba a cargo de mis niños y para mí esa era la prioridad, pero apareció esa oportunidad. Entonces yo ahí me auxilié primero de mi círculo más cercano, que era mi familia, por la gracia del Señor. Sí, eso es lo siguiente. La gracia del Señor me permitió tener, aunque no tenía mi mamá y mis hermanas, tenía mis tías, tenía mis primas, tenía mi abuela, porque hasta mi abuela, que no va a ir a cuidar a los hijos míos. Y a veces yo pensaba que era que yo le estaba cuidando a ella, pero ella decía, no, yo no quiero con ella. Pero Dios también nos ha provisto de una familia. Nuestra familia extendida es un círculo, se debe convertir en una red de apoyo.
Por eso, esa relación que nosotros tenemos con nuestra familia extendida debe cultivarse también y mantenerse saludable, porque en algún momento nosotros vamos a necesitar su ayuda. Y debemos nosotros también tener la suficiente humildad para decir, no, en este momento yo necesito que Madeline, Lady, que era como la primita más chiquita en aquel momento, pero que puedan venir y ayudarme, o que mi tía Kelly me agarre a Abigail, o que mi tía Gladys me agarre, que lo disfrutaba muchísimo. Pero ustedes se imaginan yo sin ese círculo, sin esa red de apoyo cerca, hubiese sido catastrófico. Y también a nosotros como cristianos Dios nos ha dado igual la familia de la fe, porque aquí hasta Dalisa fue a mi casa a dormir. Yo creo que Dalisa fue con los muchachos a la casa y son de la gente que uno tiene alrededor y uno dice no, ella me puede ayudar, y eso son bendiciones que tenemos. Entonces esas son cosas que nosotros debemos considerar. Necesitamos ayuda, nuestros esposos se involucran, pero habrá un momento en el que usted tiene que ser humilde y decir, necesito un respiro, necesito soltar. Necesitamos. Sí, pero hablando también de la mamá que está siempre en casa y que cree que ella tiene que ser la super mamá, eso es orgullo. O sea, nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para decir, espera, que yo no puedo ahora, necesito una intervención urgente. Óigame, y no es que adivinen. Si usted necesita una ayuda, óigame, mi hermana, usted puede venir esta tarde, ¿ok? Si nos programamos para que tú pasado mañana venga, me agarre un muchacho, porque yo voy a tener que hacer algo, lo que sea. O, mira, yo necesito a Abigail y a Jeremías que vengan tal día. Planeamos, nos organizamos, se van, ayudan, pero debemos ser humildes y debemos aprovechar eso, porque para eso tenemos esa red de apoyo. Eso es importante y necesario en esta etapa de la crianza. Sí, y una pareja con 2 o 3 niños va a necesitar ciclo de apoyo, obligatoriamente. No va a sobrevivir solo. A ver, necesita ciclo de apoyo para poder liberar espacio. Porque ¿qué tiempo ustedes van a tener para irse a cenar una noche? Con 3 muchachos. O vámonos para un museo, vamos a ver para un solo, si no tienen un ciclo de apoyo. Las parejas con más de un niño necesitan ciclo de apoyo para tener los espacios, para hacer espacios libres, y no descuidar los recursos. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Vamos a ver rápidamente los impactos para responder las preguntas. Económicamente, entonces, el impacto que tienen los niños en el matrimonio. Necesitarán hacer ajustes y posiblemente incrementar los ingresos. Cuando íbamos a tener a Micaína, no estábamos muy preocupados de haber embarazada. Ella daba 11,000 pesos. Cada vez que ella enseñó la prueba positiva, ella daba 11,000 pesos. Y pagábamos 5,000 de más o menos 5,000 o 2,500 pesos. Y cada vez me dice a mí que te embarazada, yo lógicamente grité ese día, me emocioné muchísimo, celebramos, perfecto, pero al otro día yo estaba mirando esa contadora al fin, yo estaba viendo los numeritos una vez, y cómo es un muchacho. Entonces, algo que también a decirle a los que están en esa etapa de tener hijos y eso, es que Dios está al cuidado de los hijos que tenemos. Ese hijo llegó, yo tuve cierto temor, pero inmediatamente yo vi la mano de Dios obrando. O sea, yo ganamos 11,000 pesos, a mí me dijo el 1 de noviembre, y en enero, como el 17 de enero, yo tenía otro trabajo, que ganaba 22,500 pesos, el doble. Nos mudamos a Andrés, le vamos a pagar 5,000, le vamos a organizar como 2,000 pesos, que era simbólico, era alquiler. Y de una vez, como que todo se ajustó para ese. Pero a la vez embarazada de Jeremías y de 22,000 pesos, a la vez embarazada, el niño se iba a 35,000 pesos. O sea que Dios fue como al cuidado de nosotros, como sus hijos. Yo creo también, como al encargue, a tener fe, en que Dios está al cuidado de lo que Él nos da. Cuando Él nos bendice con un hijo, no es para que tengamos miedo, es para proveer para sí. Cuando tengamos 2, para proveer para que tengamos 2. Lógicamente, usamos siempre la sabiduría y los tiempos adecuados, pero Dios estar ahí, sin importar el momento que Dios llegue. Entonces, para 5 provetas. Sí, para 5, la niña tenía 5 en su casa, y no creo que llegaban entre los 2 a 40,000 pesos en el tiempo. Y tenían 5. Entonces, no se preocupen, que Dios va. Pero va a ser importante ser diligente.
hay que ser diligente, sobre todo los esposos, ser creativos. Yo nunca he tenido un solo ingreso, yo nunca he estado contando con un salario, yo siempre he buscado la manera de generar cosas, entradas, doy clase, doy asesoría, meto plataformas. Yo siempre he buscado la manera de que otro ingreso entre, que no me requiera de tiempo, que no me requiera de yo ir a un trabajo o invertir de tiempo. Hay muchas cosas, ahora con las redes hay muchísimas cosas que podemos hacer que nos generen, aunque no sean muchos, te da 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, te va a ayudar en la crianza de tus hijos sin hacer ajustes. Ajustar los hobbies, la salida, los gastos, es una etapa donde hay varios hijos, sobre todo hay que ajustar las salidas, hay que ajustar las comidas fuera, las salidas, los gastos, tenemos que tener conciencia de cómo estamos gastando el dinero cuando tenemos muchos hijos, porque las necesidades vienen, como ustedes saben, su niño está lindo, perfecto, que mañana tengo una emergencia, entero, 3 o 4 días, y tengo que vender 10 pesos. Entonces, esa es la realidad en la que estamos, y no nos podemos perder de vista como esposo en la etapa que estamos criando. Nuestros niños pequeños se enferman, hasta que Abigail tenía menos 7 años, no digo gloria. La verdad es que tuvo los 7, ya después, yo ni me acuerdo cuando fue que empecé a tener. Pero mientras estuvieron de los 7 trabajo, eso era hoy bien, mañana, emergencia. Y esa es la realidad. Y el matrimonio tiene que aprender a estar preparado para eso, de un fondo de emergencia de salud sumamente importante. Y ese fondo debe estar proporcional a los hijos y a la condición de salud de los hijos. Yo sé, como ustedes saben, algunos de ustedes tienen niños que tienen condiciones, pavor de leucemia, o de asma. Cuando un niño tiene una condición que ya sabemos que es una gripecita y se complicó y llama emergencia, eso pasa una vez al año o 2 veces al año. Pero cuando hay una situación ya que sabemos que tenemos que enfrentar, que va a estar recurrente, debemos prepararnos. Aprender a manejar entonces el estrés ante esto, porque eso va a generar, ¿verdad?, estrés, porque esto es económico, es un tema de la vida de mi hijo, si está bien o si está mal, si va a morir, si va. Entonces, otro aspecto que afecta o impacta los hijos es la parte sexual. Entonces, ya hablamos de eso en un tema de pareja. Sin hijos. Pero la pareja debe procurar no descuidar ese aspecto. La mejor manera es hacer rutinas donde trabajen juntos las idas a la cama. El tema de los niños temprano en la cama y así lograr tener el espacio libre durante la noche. Es decir, hay que administrar el tiempo de vida. No nos podemos volver locos echando agua, subiendo la escalera, tomando la tela de araña, limpiando el patio, la cocina y todo lo que se nos ocurre en un día. Porque usted sabe que vamos a llegar muerta y de verdad que no va a ser ¿qué padre está cambiando? Yo voy a hacer una culpa. Por mucho tiempo yo cometía esta falta. O sea, de que me volvía loca haciendo oficio. Y eso a mí me divierte de una forma que usted no puede imaginar. Me encanta hacer oficio. Los hijos míos viven en huelga con eso. Pero ellos viven en otro. Ellos tienen el modo vacaciones activo todo el tiempo. Entonces el mío es el modo responsabilidad. Mamá siempre. Yo tengo que hacer el deber antes que el deber. Entonces he tenido que aprender a dejar de estar invirtiendo toda mi energía en eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Organizar un horario de oficios, de responsabilidades del hogar, para distribuir en pequeñas tareas por día las responsabilidades. Igual que usted se come un elefante. ¿Cómo se lo come? ¿Cómo usted se come un elefante? ¿Se lo puede comer? ¿Que no? Un pedacito. Por pedacito. Entonces, si se va a comer el elefante por pedacito, entonces usted tiene que aprender esto. A poner tareas pequeñas durante el día, administrar su tiempo, porque al final del día lo ideal es que usted tenga ese encuentro. Entonces, aparte de yo distribuir mis tareas, debo establecer las rutinas claras. Poner un horario de dormida a los hijos. Usted no sabe el trabajo, el dolor de cabeza que se le va a ocurrir. Los hijos míos a las 8 de la noche, como muy tarde, ya estaban caminando para la cama. ¿Por qué?
porque Jonathan y yo no nos íbamos a acostar tan temprano. Pero después que Jonathan llegaba, que nosotros cenábamos, yo quería que tuviéramos un tiempo y siempre ha sido así. Nunca ha sido diferente. Aún ahora, siendo adolescente, a las 9 de la noche se van a trepar, y ya ellos saben, el amor está en el aire. Se van para la cama, que ya está bueno. Porque nosotros necesitamos un tiempo. Entonces usted debe establecer una rutina, un horario. Yo no puedo dejar, porque cuando ella me dé el sueño, le va a dar trabajo al principio, pero usted tiene que hacerlo. A las 8 de la noche están durmiendo. Si ya a las 8:30 los hijos suyos se rindieron, usted tiene de 8:30 como hasta 10:30 o hasta 11 de la noche para usted disfrutarse, para usted, y no solamente en la intimidad sexual, sino también usted tiene tiempo con su pareja de hablar, de discutir cualquier cosa que usted tenga que discutir, del día, de los planes, cualquier asunto usted lo va a tratar en ese tiempo, y eso debe ser, mire, una prioridad. Otra cosa que nosotros hacemos es que no nos vamos, Jonathan se va a dormir solo y yo me voy a dormir sola, no. Yo me sacrifico generalmente porque su ciclo de sueño es más corto que el mío. Jonathan con 5 horas que duerma está feliz en la vida. Yo necesito como 10 horas y yo sé que me van a hacer falta más, pero yo respiro profundo, ya yo sé a lo que me atengo. Entonces yo decido que yo me quiero ir a la cama junto con Jonathan. Y no nos vamos así separados, porque eso va a garantizar también que nosotros estemos en el mismo nivel. O sea, si yo me voy a la cama y me duermo, y Jonathan se queda por allá trabajando, haciendo cualquier cosa, ya ahí hay un espacio que se pierde. Mientras que si estamos los dos juntos, cuando llegue el momento de acostar, no también ha hecho su sacrificio y él ya baja un chimal ahora, entonces ya se va un chimal temprano. Pero eso es algo que nosotros hemos establecido como rutina, porque definitivamente los hijos impactan ese aspecto. Entonces, horario de dormida para los hijos, distribución de las tareas del hogar, para no hacerlo todo en un día, sino hacerlo en parte, y en la semana usted no se imagina todas las cosas que puede hacer y puede tener tiempo libre. Y también irse a la cama juntos, nunca por separado. Y eso es porque si no hacemos esto, entonces la frecuencia y la pasión en la relación se afectan. Si no tengo el tiempo para acariciar a mi esposa, para decirle cosas, o acariciar a mi esposo, decirle cosas, se va a enfriar la relación. Si solamente es crianza, educar, comer, tocar los platos. Ese tiempo me va a ayudar a mantener la frecuencia, a mantener la pasión en la relación. La pareja debe identificar y estar pendiente si existe un descuido en ese aspecto. Lo importante es, a veces estamos, ¿verdad? Y para una semana, 2 semanas, tenemos que detenernos a evaluar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tenemos 2 semanas sin intimidad, tenemos 3 semanas sin intimidad, ¿qué está pasando? O sea, no se hagan los locos con ese tema. No se hagan los locos, hablen. Si ven que hay un descuido, deténganse y escúchense, no exigirse que tengan sexo. ¿Qué está pasando? Porque recuerden que una pareja entra en una rutina o dura 3 meses, 1 mes de relación. Hay un factor que hay que detenerse acá. ¿Por qué un mes de relación sexual? ¿Por qué? Vamos a identificar cuál es el problema raíz de esta situación, porque no podemos continuar. O sea, no descuiden, porque y a veces, mira, nos estamos cómodos, porque creemos que estamos, porque es por los niños, es porque estamos cansados y terminamos cansados, y entonces estamos ya trabajando, y llegamos a la casa y los niños, y ya, entonces, no, espera. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que eso no se descuide? Ahí, agregar. Otro elemento que altera esa frecuencia y esa cercanía son los muchachos en la cama. Señores, eso es un pecado capital, dice el oráculo. Usted no debe tener un niño en la cama ni siquiera cuando ellos son recién nacidos. Ni siquiera cuando son recién nacidos. Cuando usted tiene a un niño recién nacido y lo amamanta, usted puede tener una técnica en la que usted, cuando está muy cansada, porque de verdad a veces uno está que no se quiere ni parar de la cama, y usted lo que quiere es que le ponga al muchachito aquí, darle la teta y que se lo devuelva. Pero usted se lo puede dar ahí. Pero que esa no sea la rutina, que esa sea la excepción. Le doy el seno, lo saco de ahí. Miren, cuando tuvimos nuestra primera hija, estuvo, hasta que ella no se volvió sola, no la sacamos definitivamente de la cama, de la habitación. Ella estaba en la habitación,
pero ella estaba en un Moisés en la habitación, no en mi cama, no en el medio de nosotros dos, para nada, en el Moisés. Pasado el tiempo, bueno, y en el día, cuando dormía, yo la llevaba a su habitación para que durmiera en su cuna y también fuera conectando con esa cuna y con ese espacio, que era su espacio. Pasado el tiempo, ella se volvió, ya hizo, porque ustedes saben que uno tiene los temores de los niños que se pueden asfixiar en la cuna cuando ellos no pueden hacer algunos movimientos. Llevamos a Abigail a la cuna, a dormir su noche en su cuna. Nunca en el medio de nosotros. Las únicas veces que fueron contadas en las que nuestros hijos durmieron en medio de nosotros fue porque tenían fiebre. Porque cuando tienen fiebre, a veces uno durmiendo ni siquiera se percata de cómo va esa fiebre. Entonces tú lo ponías ahí cerca porque va a dar, pero solamente cuando estaban enfermos. Señores, hay parejas que descuidan su intimidad sexual por causa de los hijos metidos en la cama. ¿Qué hacen dos muchachos? Un muchacho en medio de ustedes dos. Eso del diablo. Eso no está bien. Depende eso del diablo. Y ahora mismo hay muchas corrientes que te hablan de el colecho, el telenovela, el romántico de los hijos, los sus. Oiga, lo que funciona es lo que funciona. Esa pareja que ustedes ven así normalmente no están saludables. Entonces, saque sus hijos de la cama, que eso no sea un estorbo. Usted necesita su espacio, su santuario íntimo, en su habitación, y que sus hijos aprendan que en algún momento esa puerta se va a cerrar. Se va a cerrar y no hay paso. Punto. Lo que pasa para allá del rock no me interesa, pero ellos deben llevar ese mensaje. Y cuando ellos están pequeñitos, usted cierra la puerta, normalmente ellos no van a averiguar que si la puerta está cerrada, ellos no van a averiguar nada de eso, después te quite seguro y todo pasa bien. O abre su puerta incluso, porque cuando ellos están chiquitos, tú quieres tener la puerta abierta para que si pasa algo, si hay algún ruido, alguna tos, cualquier cosa, la puerta está abierta y tú puedes escuchar más fácil. Pero llega un momento en el que ellos tienen que entender que mamá y papá tienen un espacio para ellos dos solos y que eso hay que respetar. Bien, la intimidad va a garantizar que ustedes dos sean una sola carne, como dice la Biblia. Cuando hay intimidad en la pareja, hay cercanía emocional, hay una afinidad diferente. Cuando se obvia la intimidad sexual y se relega, porque eso no es nada, eso no es comida, la pareja sufre muchísimo. Para las esposas, para que entiendan lo que estamos diciendo, porque yo sé que a veces no aceptamos, no entendemos eso. Dígale, pregúntale a su esposo, ¿qué pasa cuando él tiene un mes sin tener relaciones sexuales en su mente y en sus ojos? ¿Cómo es su día cuando sale a la calle? Cuando pasa un mes sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo se maneja emocionalmente y hormonalmente? Si usted no sabe lo que es un hombre, todavía, usted no conoce lo que es un hombre y el tema sexual, y usted quiere tener su vida en medio de los dos, por 1 año, 2 años, 3 años ahí, y tener relaciones cuando usted pueda, entonces, pregúntele a su esposo para que usted sepa que esos consejos no provienen de Dios, esas rutinas no provienen de Dios, y te va a hacer daño a su matrimonio. Y si usted está exponiendo a su esposo a ser infiel a los hermanos, y no es una excusa, porque tenemos que ver con ese problema. Pero la palabra misma nos dice que nosotros tenemos un deber conyugal y que no debemos de negarnos precisamente para que el diablo no use la abstinencia como un medio, una tentación para nosotros. Entonces, son hábitos y, como dice Anabel, son consejos que dan en la psicología ahora. No, ya no tienes tu cama hasta que él crezca y se despegue. Eso no le da caso a la gente, que si yo qué, que después va a hacer falta que tú se va a ir. Pues fíjense que esos consejos. Lean más la Biblia que lo que dicen allá afuera, porque el diablo está buscando a quien le va. Por último, dinámica de comunicación son impactadas por el tema de los hijos en el matrimonio. El matrimonio puede ver afectada la comunicación. Como estamos en una etapa de mucho trabajo, estrés y emocionalmente a veces estamos muy cargados, normalmente la llegada de los hijos afecta la comunicación. Incluso a veces tenemos buena comunicación como matrimonio, como esposo, y cuando llegan los hijos, eso va para atrás.
porque tenemos mucha preocupación con el niño, el tema económico, el tema de la salud, el tema de la crianza, el tema del equilibrio, el tema de la portabilidad, el tema de comer, el tema de manejando tantas situaciones como un matrimonio, normalmente eso genera un problema de comunicación. La rutina de descanso también, salidas, el tiempo de calidad se ven afectados cuando la dinámica del matrimonio y pueden surgir discusiones por la forma de corregir, disciplinar a los hijos. Eso es muy frecuente cuando los hijos llegan y estamos manejando mucho estrés, que la comunicación, el tema de cómo estamos haciendo las cosas, más que unirnos, se nos divide. Sobre todo porque no se ponen de acuerdo. Porque O sea, de repente no hemos establecido el esquema. cada quien llega con su librito de su mamá, de su papá, lo que le dijeron, lo que le contaron, lo que vieron, lo que vivieron. Entonces yo llegué aquí, yo traje esto y ahora vamos a crear a los muchachos de esta forma. No, por eso el primer paso, nosotros debemos tenerlo muy pendiente, prepararnos, educarnos y afinar cada uno de los conceptos que nosotros tenemos con relación a esa etapa de los hijos para no tener inconvenientes mayores. Entonces, es importante que tengamos una sola línea de acción. Porque no puedo ser yo por aquí, no, que yo ahora me encontré en la gurú de la crianza, me está diciendo que debo hacerlo de otra manera, y pues yo no para acá. No, porque el Señor dice que nosotros debemos hacerlo de otra manera, y así, y así, y debemos orar con nuestros hijos, y es que no podemos. No hay una manera de que el buey pueda brillar si la yunta está puesta ahí. Eso es lo que le va a dar la dirección. Entonces, si cada buey agarra para su lado, no van a hacer el trabajo. Entonces, debemos mirarnos en ese espejo. Hay que tener afinidad en cuanto a los criterios para poder manejar la crianza de los hijos.